Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Jan, Carmen, Jovita, buenas tardes. Bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Eh, Según el cronograma, hoy nos toca realizar ejercicios del tema que desarrollamos el día miércoles, ¿ok? Son ejercicios ya un poquito más desarrollados. Vamos a iniciar eh, con un nivel bajo y luego vamos a estar aumentando un poquito el nivel eh, mezclando algunas propiedades, ¿sí? Entonces hay que recordarnos, por favor, algunos puntos de física general, como son fuerza de gravedad, por ejemplo, ¿ok? Y utilizar algunos ángulos. Vamos a ver eso. Entonces, el logro de la sesión del día de hoy es que vamos a poder resolver algunos problemas de fuerza eléctrica, ¿sí? Para diversas distribuciones de carga, ya sea discreta o continua. Cuando hablamos de discreta, nos estamos refiriendo a cargas o a materiales que presentan carga, pero que estos materiales básicamente son, por ejemplo, puntuales, ¿ok? Son puntuales. Pero hay cargas de distribución continua. Eso se refiere a materiales en donde la forma de este material, por ejemplo, puede ser un hilo, ¿ok? Puede ser una placa que presenta carga, un hilo que presenta carga, o una esfera que presenta carga, ¿ok? Entonces, eso es lo que no hemos visto en la parte teórica, pero que sí se puede resolver para fuerzas eléctricas. Bien, vamos a iniciar entonces con el primer ejercicio, si me consultas. A ver, y ahorita. Ok, ok. No hay problema, Jovita. Recuerda que tienes que avisar antes para las fechas en donde se van a dar los exámenes, ¿sí? Para todos, ¿ya? Esas fechas sí van a ser irreemplazables. Entonces, si no me comunicas eso antes, pues la nota que vas a tener ahí va a ser de cero. Entonces, para evitar perder una nota, por favor, avisen con anticipación. Ahora, las clases sí podrían tener estos inconvenientes y faltar. Siempre es bueno avisar, pero también es bueno ver las grabaciones para que no puedan perderse en el tema. ¿Ok? Perfecto. Vamos a iniciar con el primer ejercicio, entonces. A ver, este ejercicio nos dice que, el enunciado nos dice que dos partículas puntuales, ¿ya? Partículas puntuales, pero que estas partículas tienen masa, ¿ok? Tienen masa. Dos partículas puntuales de 0,10 gramos, dice que tienen la misma carga eléctrica, positiva. Entonces tenemos, por ejemplo, una carga, Q1, otra carga, Q2, y dice que Q1 es igual a Q2. Y eso es igual a una carga positiva. Dice que estos están suspendidas de dos hilos de 5 centímetros y separadas 6 centímetros. Por otro lado, dice que los extremos de los hilos están unidos, ¿sí? Y con eso te dicen que si las cargas están en reposo, te piden obtener la carga eléctrica de la partícula. ¿Ok? A ver, con esto se ha entendido cómo podemos visualizar, eh,
podemos visualizarlo en nuestra mente para poder plasmarlo en el ejercicio. Primero hemos definido que hay dos cargas, Q1 y Q2. Ahora, estas cargas están suspendidas, es decir, están colgadas en unos hilos. Este hilo tiene 5 centímetros de, de largo, de distancia. Pero además, estas cargas están separadas 6 centímetros. ¿Ok? Entonces, uno podría pensar, ah, profesor, este es el hilo, perdón, este es el hilo, este es el otro hilo, ¿sí? Cada uno de 6 centímetros, este es Q1, este es Q2, y además están separados 6 centímetros, ¿sí o no? Pero te dice aquí otra cosa, que los extremos de los hilos, obviamente que el extremo superior, están unidos, ¿ok? Esa es la clave, están unidos. Entonces, nosotros vamos a dibujarlo de esta forma. A ver, podría ser así. Y, perdón, podría ser así. ¿Ok? Vamos a pensar que estos dos hilos, como dijimos, están colgados, ¿no? Vamos a pensar en el techo. Y tenemos aquí nuestra carga 1 y nuestra carga 2. Esta distancia de aquí es 5 centímetros. ¿Ok? Y esta de aquí, ¿cuánto es? 6 centímetros. Con eso te piden obtener la carga eléctrica de la partícula. Te están pidiendo Q1 o Q2. ¿Ok? Están preguntando cuál es el valor de Q1 y cuál es el valor de Q2. Bien, entonces, primero, como hay cargas aquí, pues deberíamos de aplicar fuerza eléctrica, ¿no? Y en la fuerza eléctrica justamente tengo el valor de las cargas o tengo las variables cargas. Quiere decir que podría obtener por ahí el valor de Q. Pero la fuerza eléctrica, si no tengo el valor de Q, no podría tener un valor. Entonces, ¿qué más tendría que aplicar aquí? El otro punto, que me dice que las cargas puntuales tienen masa. ¿Ok? Entonces, aquí está la clave. Si las cargas puntuales tienen masa y además están suspendidas, quiere decir que estos tienen fuerza de gravedad. ¿Ok? Hay una fuerza entonces de ellos que siempre se dirige verticalmente hacia abajo. Esta fuerza de gravedad. Vamos a poner Fg, fuerza de gravedad. ¿Ok? Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué estas dos cargas se están separando? Se están alejando de una de otras, pero se alejan solo 6 centímetros. Bueno, esto básicamente sucede porque al ser las cargas de igual signo e igual magnitud, ¿sí? Estos se repelen, ¿cierto? Quiere decir que por aquí hay una fuerza eléctrica. Por aquí hay una fuerza eléctrica que es de separación. Entonces, estamos obteniendo una fuerza eléctrica por aquí. Ese es el diagrama que podríamos observar para este punto. ¿Ok? El diagrama que podemos obtener. Pues. Pero aquí hay otra fuerza que todavía no hemos dibujado.
Hay otra fuerza que todavía no hemos dibujado. ¿Cuál creen que sea? Hay una fuerza aquí que todavía no hemos dibujado. Lo que estamos haciendo aquí es el diagrama de cuerpo libre. ¿Se acuerdan esa definición? Diagrama de Tensión. cuerpo libre. ¿Perdón? La tensión. Exacto, la tensión, ¿no? Ese es el valor que nos falta colocar aquí, la tensión. Y esta se dirige hacia o en dirección de salida de la carga en el hilo. ¿Ok? Entonces, estos tres deberían ser las fuerzas que intervienen en el diagrama para cada carga. Si yo hago lo mismo en la otra carga, me va a salir las mismas tensiones, porque estas cargas, como dijimos, son iguales. Tiene la misma masa, tiene la misma fuerza de gravedad. Tiene la misma carga, no, perdón, por definición, la fuerza eléctrica es la misma. Eh, y como tiene la misma masa, ¿sí? Y fuerza eléctrica y fuerza de gravedad son las mismas, pues va a tener una misma tensión. Entonces basta con analizar una sola de las cargas. Bien, entonces ya se resolvió, ¿sí? Ya se resolvió. ¿Por qué? Porque por definición yo sé que la fuerza eléctrica es igual a una constante multiplicado por una carga, 1 y carga 2 sobre la distancia al cuadrado de esas dos cargas. Ahora, dijimos que Q1 y Q2 son lo mismo, entonces vamos a llamarle Q nada más. Reemplazando la fuerza eléctrica, perdón, es igual a una constante por Q al cuadrado sobre D al cuadrado. Si yo despejo, si yo despejo Q me quedaría fuerza eléctrica, distancia al cuadrado sobre la constante. Y todo esto raíz. ¿Ok? Todo eso raíz. Entonces, fíjense esto. ¿Yo tengo la distancia que los separa a estas dos cargas? Sí, sí lo tengo, 6 centímetros, pero en metros, ¿no? 0,06. Tengo la constante, es un valor constante, obviamente, y sí se tiene. Entonces, ¿qué me quedaría descubrir? La fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica se obtiene del diagrama de cuerpo libre que hemos hecho ahí arriba. ¿Cómo es que se puede obtener ese valor? Chicos, si esa fuerza, perdón, si esa carga, como lo define el ejercicio, está en reposo, es decir, se dio la separación y se quedan en ese mismo punto, no hay movimiento de esa carga. ¿Qué pasará con la suma de las fuerzas que intervienen en esa carga puntual? ¿Cuánto sumarán? Suman cero. Cero. ¿Ok? Recuerden, para que un objeto donde presenta fuerzas, ¿sí? esté en reposo, la fuerza eléctrica es cero. ¿Por qué cero? Por definición, porque no tiene aceleración. Recuerden que una fuerza es igual a masa por aceleración. Si F sería diferente de cero, entonces tiene una aceleración, pero este está en reposo, con lo cual la fuerza resultante es cero. Eso es vectores, ¿ah? O sea, o sea que la fuerza resultante, es decir, sumar F eléctrica, vector, más fuerza de gravedad, más tensión, ¿sí? Más tensión, que también es un vector, esto me suma cero de vector. Profesor, entonces vamos a hallar sus componentes. Sí, podríamos hacerlo de esa forma, ¿ok? Podemos hacerlo de esa forma, pero lo que vamos a hacer es otra cosa. Fíjense acá. Vamos a ver. Vamos a hacer esto que no lo hemos hecho, pero vamos a aplicarlo ahora. Cuando la suma de fuerzas resulta cero,
quiere decir que los tres vectores van a formar un polígono cerrado, ¿ok? Van a formar un polígono cerrado. ¿Qué quiere decir eso, profe? Esto de aquí, lo que quiere decir es esto. Lo voy a resolver por dos formas, ¿ya? Voy a hacer el primero, utilizando polígonos. ¿Qué hago? Voy a tratar de iniciar con un vector, podría ser este, el vector tensión. Mira, lo estoy dibujando en la misma dirección que la tensión que dibujé en el diagrama, ¿ok? Bueno, lo que tengo que hacer es unir cada punta de flecha con cada, vamos a decir, cola de flecha, ¿ok? Cada punta de flecha con cada cola. Este vector de color celeste se puede unir con cualquiera de los dos, ¿ok? Pero yo lo voy a querer unir con la fuerza de gravedad, es decir, con la cola de la fuerza de gravedad. Con la cola de la fuerza de gravedad. ¿Está? ¿Sí? Y luego, finalmente, lo uno con la fuerza eléctrica. Miren, si yo dibujo la fuerza eléctrica así, este polígono se ha cerrado, este triángulo se ha cerrado. No, no. Con lo cual yo podría decir que la resultante, ¿cuál sería? La resultante sería justamente este pequeñito de aquí. ¿Ok? Este pequeñito. Así, ese pequeñito. Pero como nosotros ya por definición sabemos que la suma de estas fuerzas es cero, entonces se define que este polígono o este triángulo se cierra completamente. Entonces se forma un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Se forma un triángulo rectángulo. Y ya acabamos. Con eso ya acabamos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos cuál es el valor de la fuerza de gravedad. ¿Cuánto es? Recuerden que la fuerza de gravedad es igual a la masa en kilogramos por la aceleración de la gravedad, que nosotros lo vamos a colocar 9,8. ¿Ok? Met- eh, metros centímetro cuadrado. La masa es de 0,10 gramos. Entonces, nosotros colocamos aquí la masa en kilogramos. ¿Cuánto va a ser en kilogramos? Va a ser 0,1 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Ok? O 10 a la menos 4, ¿no? Con lo cual, la fuerza de gravedad ¿cuánto me resulta? 9,8 por 10 A la -4. a la menos 4 newton. ¿Ok? 9,8 por 10 a la menos 4 newton. Esa es la fuerza de gravedad. Ya está. Vamos a tenerlo ahí un ratito. ¿Sí? Vamos a tenerlo un ratito. Ahora, profesor, ¿y cómo hallo? Este es un triángulo rectángulo, pero no sé cuál es el ángulo de este valor. Porque si subiera el ángulo de este valor, que es este, y yo sé, ya tengo el valor numérico de la fuerza de gravedad, podría hallar el valor de la fuerza eléctrica, ¿no? ¿Cuánto sería el valor de la fuerza eléctrica en función de la fuerza de gravedad? Coseno de teta por la fuerza. ¿Seno? No, Coseno, coseno. tampoco. Cuando No, queremos tangente, tangente, perdón. tangente, ¿no? Cuando queremos aplicar esa relación con un valor de los lados ya conocidos, lo que hacemos es, para saber qué función trigonométrica usar, decimos, lo que quiero, ¿sí o no? Lo que quiero sobre lo que tengo. Esa es la misma técnica. Lo que quiero sobre lo que tengo. Y lo que quiero, perdón. Y lo que quiero sobre lo que tengo, ¿qué sería? Eh, ¿Sería coseno? Perdón, ¿tangente o cotangente? Cotangente sería eso. Cotangente, ¿ok? Cotangente. ¿Sí se escribe tangente? Creo que sí, ¿no? Ya me olvidé ya eso. Cotangente de teta. Así se escribe, ¿no? Fuerza de gravedad
por cotangente de teta. Era así, ya no me acuerdo. Bien, ya está. Entonces necesito hallar el valor de teta. Y el valor de teta se puede hallar de este triángulo rectángulo. Donde teta, perdón, si yo dibujo una línea aquí, esto lo separa en la mitad, con lo cual este valor sería 3 centímetros. 3 5, ¿cuánto sería esto? 4, Este ¿sí o sería no? 54, 53 grados. Teta sería 53, ¿ok? 53 grados. Con lo cual, este es un triángulo rectángulo, donde fuerza de gravedad es como 4 y fuerza eléctrica es como 3. Si reemplazamos eso, la fuerza eléctrica sería cotangente, 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos de la fuerza de gravedad. ¿Ok? 3 cuartos de la fuerza de gravedad. Y ya, con eso hallamos el valor de fuerza de gravedad. Fuerza eléctrica, perdón. Si hacemos un cálculo rápido, a ver, acá tengo un cálculo ahora, 3 entre 4 por 9,8, 735 Newton. ¿Ok? Reemplazamos en la ecuación, vamos a decir, la ecuación, en esta ecuación. Entonces, reemplazando nos sale que la carga tiene un valor de, a ver, 7,3 por 0,06 al cuadrado, entre, este era 9 por 10 a la 10, ¿no? ¿Se acuerdan el valor de la constante? Sí, creo que era así. Esto elevado a la al 10. Y este valor saldría 9 por 9, no, 9 por 10 a la 9. Es acá. A ver, ¿dónde está? Oh, es esto, menos 4. Le sacamos raíz a la respuesta y nos sale 1,71 por 10 a la menos 8 Coulomb. ¿Ok? O podríamos escribirlo como 17,1 nanocoulomb. ¿Sí? 17,1 nanocoulomb. Ya está. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta aquí? ¿Algo que se quiera repetir? La Nada. constante es 8,9, ¿verdad? Puse 9. 9 por 10 a la 9. Redondeando. Pero si en el ejercicio te colocan el valor exacto de la constante, tienes que utilizarlo. Ah, ¿Sí? ya, ok. Listo, listo. Sí, la cuestión es colocar el valor ahí, para que yo pueda identificar qué valor se utiliza. Entonces puede ser el valor aproximado o el valor real. Sí, la distancia es 6, pero 6 centímetros, pero tienes que pasarlo a metros. Recuerda que para hallar la fuerza eléctrica, tiene que estar en metros la carga. No puede estar en centímetros. Ya. Y la otra forma, ¿cómo era? Lo voy a colocar solo acá. Era de forma similar. Voy a dibujar rapidito, ¿ya? Entonces tenías aquí la tensión, tenías la fuerza de gravedad y tenías aquí la fuerza eléctrica. La otra forma era que tenías que descomponer un valor, que es la tensión. La tensión. Como la tensión tiene un ángulo aquí de 53, entonces
Esta tensión se puede descomponer en su vector en el eje X, que sería la tensión por el Coseno. Coseno. coseno de 53 y la otra componente en el eje Y, que sería el seno, ¿no? Entonces, como este ya no existe, porque lo he descompuesto, este ya no existe, ¿qué hacemos ahí? Igualar fuerzas verticales y horizontales. Entonces tú decías que la fuerza eléctrica es igual a la tensión por el coseno y la fuerza de gravedad es igual a la tensión por el seno. Como tú querías fuerza eléctrica, pues podías hallar la tensión de las fuerzas verticales y con eso hallabas la fuerza eléctrica. También podrías haberlo hecho de esa forma, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos resulta conveniente para poder hallar el valor, ¿sí? Continuamos. Una consulta está ahí. Bueno, esto creo que solo lo vamos a plantear, ¿ya? Para hacer un ejercicio más complicado. Creo que está sencillo para ustedes. Vamos a ver, lo planteamos y lo vemos. Ya. Dice, calcule la fuerza que una carga de 3 microcoulomb situada en el punto 1, menos 2 y 3, 1, menos 2, menos 3 centímetros, ejerce sobre una carga de menos 4 microcoulomb, perdón, situada en el punto. Ya, bueno, estoy aquí. Básicamente te están diciendo, a ver, vamos a ver. Bueno, en general te está diciendo que en un punto se encuentra una carga 1 y en otro se encuentra la carga 2. Pero estos tienen posiciones en el espacio tridimensional como 2,4 y menos 1, y el otro tiene como 1, menos 2,3. Mira, lo estoy haciendo sencillo porque deberíamos nosotros dibujar el el espacio tridimensional, ¿sí? X aquí, eh, Y aquí, Z aquí. Entonces dibujar el punto 1, menos 2 y menos 3. ¿Dónde estaría? O sea, podrían hacer de esa forma, ¿no? A ver, 1, menos 2 para abajo y 3 para adelante. Entonces debería estar aquí, por aquí, por ejemplo. Y el otro valor, 2 para X positivo, 4 arriba para Y y menos 1 para Z negativo. Entonces debería estar por aquí. Ahí está. Así deberías dibujarlo. Pero para este punto no es necesario. ¿Ok? No es necesario hacer eso. Un sistema tridimensional. Exacto. ¿Ya? Pero entonces no es necesario. Vamos a dibujarlo así nada más porque para este ejercicio no es necesario. ¿Qué te están pidiendo? La carga que existe entre estos dos, la fuerza eléctrica que existe entre estos dos cargas. A ver, fuerzas eléctricas de signo contrario. ¿Qué tipo de fuerza eléctrica tendrá? ¿De atracción o de repulsión? Obviamente que de Atracción. atracción. ¿Ok? Obviamente que de atracción. Ahí está. Fuerza eléctrica. Además, estos están separados por una distancia. No sabemos todavía cuál es. Bueno, y eso es lo que te piden. Te piden la fuerza eléctrica, que es igual a la constante, por Q1, por Q2, sobre la distancia al cuadrado. La pregunta es, ¿tú tienes la constante? Obvio, ¿no? Es una constante que ya lo conoces. 9,8 por 10 a la 9. O 9 por 10 a la... Perdón, 8,9 por 10 a la 9. O 9 por 10 a la 9. ¿Tienes la carga 1? Sí. Es 3 microcoulomb. ¿Tienes la carga 2? Sí. Es menos 4 microcoulomb. ¿Tienes la distancia? Eso es lo que tienes que hallar. Si hallas la distancia, puedes hallar la fuerza eléctrica. Por otro lado, recuerda que 3 microcoulomb en realidad es 3
por 10 a la menos, ¿menos qué? ¿Menos qué? Micro, Menos 9, ¿no? Menos 6. menos 6. ¿Ok? Hay que acordarnos eso, ¿ya? Mili, M minúscula, es 10 a la menos 3. K, por ejemplo, en el kilogramo, es 10 a la 3. C, centímetros, por ejemplo, un centímetro es 10 a la menos 2. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos. Esos son los que vamos a utilizar bastante seguido, ¿ya? Entonces, por favor, ténganlo presente. Entonces, solo voy a plantearlo, ¿ya? Ya. Hallo la fuerza eléctrica hallando la distancia. ¿Y cómo puedo hallar la distancia si tengo la separación de dos puntos, pero dos puntos vectoriales? Son dos puntos en el espacio tridimensional, en el sistema tridimensional. ¿Cómo lo hallo? Mm, ¿Cómo hallo eso? Restando. Restando las coordenadas. Restando las coordenadas. ¿Ok? Restando las coordenadas. Lo, sí, y luego ese valor voy a utilizarlo para hallar mediante esta ecuación, a ver si se acuerdan. La distancia va a ser igual a el valor en el eje x al cuadrado más y al cuadrado y más z al cuadrado. Esto lo hemos visto en vectores hace un rato. ¿Ok? Lo hemos visto en vectores. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Esos puntos en realidad son vectores. Mira, un vector que va hacia Q2 y un vector que va hacia Q1. Lo que su compañera me está diciendo es obtener el vector, por ejemplo, que va de Q1 a Q2, por ejemplo, o de Q2 a Q1, es lo mismo. No es lo mismo, pero la distancia va a ser el mismo. Ay, perdón, con otro color. Este vector. ¿Ok? Vamos a llamarle vector, no sé, pues vector D. Vector D. Y vector D, se halla, vamos a decir que cada uno de los vectores son A y B, ¿ya? Entonces, este es el punto A y este es el punto B. Sería A menos B o B menos A. ¿Ok? Reemplazando directamente 1 menos 2,3 menos 2, 4 menos 1. Esto sería menos 1, coma, menos 6, coma, 4. ¿Cierto? ¿Está bien eso? Sí, está bien. Sí. Ok. Con eso, como es un vector, puedo hallar su módulo, que es este de aquí. Vamos a ponerlo así. Y el módulo se halla justamente con esta ecuación. Y ya está. Ahí haces el módulo, que es la distancia en realidad. Es la distancia, por favor. Hallas el valor con la ecuación de arriba y obtienes el valor de la distancia. Lo reemplazas en la fuerza eléctrica y obtienes ese valor. Eso se lo dejo para ustedes de tarea. Pero se entendió. A ver, ¿qué es lo nuevo que no hemos visto directamente en vectores? Es que si yo tengo dos puntos que son puntos vectoriales, pues puedo hallar el vector que va de un punto al otro. Puedo hallar ese vector. ¿Ok? Puedo hallar ese vector. Eh, y con eso puedo hallar la distancia de ese vector, que básicamente es la separación que tienen esas dos cargas o esos dos puntos. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ok, continuemos entonces.
Bien, continuemos. Continuemos. A ver, mira, este es similar, perdón, este es similar al ejercicio que ya hicimos. Vamos a ver. Ejercicio 3. La figura muestra tres cargas puntuales idénticas. Las tres cargas son idénticas. Tienen masa de 100 gramos cada una de ellas. Y además están suspendidas en hilos. ¿Ok? Dice que si la longitud de cada hilo de las cargas en el extremo es 30 centímetros, ¿ok? O sea, L aquí es 30 centímetros, o 0,3 metros, y el ángulo es 45 grados, determine el valor de la carga. Determine el valor de la carga. Ya. Aquí también lo vamos a plantear, ¿ya? Lo vamos a plantear. ¿Qué es lo que en sus exámenes se les voy a pedir? No es básicamente el resultado, que tú me pongas ahí el resultado, sino que plantees el problema. Entonces, ahí yo sé que tú estás entendiendo cómo resolver, y si te equivocas al último en colocar una coma o un valor cercano al valor correcto, pues tienes todos los puntos. Pero el desarrollo del ejercicio es lo que se pide aquí. Ya, este ejercicio se parece al primero, ¿sí o no? Tenemos aquí esferas que están suspendidas y además están separadas. ¿Ok? Están separadas. Bien, vamos a plantearlo entonces. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Porque intervienen fuerzas. ¿Qué fuerzas intervienen? Fuerza de gravedad. Cada punto tiene masa. Cada carga puntual tiene masa. Tiene carga, es decir, fuerza eléctrica. Pero además, como son de la misma carga, hay una fuerza que los está separando. Una fuerza de repulsión, que es la fuerza eléctrica, que los está separando. Con lo cual se da una tensión en los cables eh, o en los hilos extremos. Y el hilo de la carga del medio, pues permanece en vertical. ¿Por qué cree que sucede eso? Vamos a ver. Entonces, analizamos cómo son. Analizamos. Mira, nosotros podemos analizar las fuerzas que intervienen en esta carga, en la primera carga, en el carga de color azul. Y van a haber varias, mira. Va a haber la fuerza eléctrica, vamos a decir que este es A, B y punto C. La fuerza eléctrica de repulsión, perdón, de repulsión que interviene en la fuerza eléctrica AB. Pero también hay otra fuerza, la fuerza eléctrica que se da entre A y C, ¿sí o no? Además está la tensión y además está la fuerza de gravedad. Ese es el diagrama de cuerpo libre de las cargas puntuales de los extremos. Pero fíjate que eso no te sirve ahorita. Sí te sirve, ¿ya? Pero me parece que podríamos resolver esto también, pero analizando a la esfera del medio. A la esfera del medio. Es creo que la más, a ver, ¿es la más obvia o no? Veamos, creo que no, pero veamos. Para el del medio, ¿qué fuerzas intervienen? Primero, la fuerza eléctrica entre, como lo estoy dibujando para la izquierda, la fuerza eléctrica entre B y C. ¿Sí o no? Luego, la fuerza eléctrica entre A y B. ¿Sí? Luego tenemos su fuerza de gravedad y tenemos también una tensión. Ahí está. Como este objeto está vertical y en reposo, ¿sí? Decimos que la fuerza eléctrica de AB es igual a la fuerza eléctrica de BC. Y
que la tensión es igual a la fuerza de gravedad. Con eso no voy a poder hallar el valor de la fuerza de gravedad, ¿sí? No me resulta. Entonces, necesariamente tengo que analizar al, eh, a la esfera extrema. La esfera extrema. Veamos entonces, rapidito, por favor, lo voy a hacer rápido. Primero, lo voy a hacer de nuevo, pero para esto, ¿ya? Porque tengo más espacio. Tenemos fuerza eléctrica entre C y A, o sea, fuerza eléctrica entre AB. Y luego tenemos fuerza eléctrica entre B y C. ¿Ok? Tenemos fuerza eléctrica entre B y C. Pero este lo voy a dibujar más grande. ¿Alguien sabe por qué lo dibujo más grande? Mayor fuerza. ¿Por qué? Porque es mayor fuerza la fuerza eléctrica de B y C. Menor distancia. Exacto. Recordemos, ¿no? Hay una relación inversa con el cuadrado de la distancia. Por eso es que a menor distancia, mayor fuerza eléctrica. Ahí está. ¿Qué más? Luego tenemos Gravedad la y tensión. gravedad. Lo voy a dibujar de moradito. Y luego tenemos la tensión. Sabiendo que este ángulo es 45 grados. ¿Ok? 45 grados. Y ya está. Terminamos. 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 45 grados. Ok. Ya. ¿Qué hacemos entonces? Decimos, vamos a ver. Vamos a utilizar la fuerza entre, cualquier fuerza me va a resultar, cualquier fuerza. La fuerza entre AB, ¿ok? Entre AB es igual a la constante por carga al cuadrado directamente. Ya sabemos que los tres tienen carga, igual carga, sobre distancia al cuadrado. Pero la distancia aquí, ¿cuánto será? Si esto vale 30 centímetros y este vale 45. 30 raíz de ¿Cuánto? 2. ¿Cuánto? 30 raíz de 2. 30 raíz de 2. 60, 60 raíz de 2. ¿Segura? ¿Seguro? A De, ver, veamos. de AB nada más. Igual, sería igual. Si Ah, ok, ok. 30 y 2. Lo Sí, doble. sí. 30 raíz de 2. Sería 30 raíz de 2, ¿no? A ver, vamos a ver un ratito. Esta de, pequeña de- distancia sería ese es 30, pi B hace es 30 raíz de 2. por el seno de 45, ¿no? Exacto, no sería 15 Ya. raíz de 2. O sea, sería 30 sobre raíz de 2. O sea, sería 15 raíz 15 de raíz de 2. 2. Exacto. Pero como son 2, 30, está bien, perfecto. Entonces sería así. Bueno, ya tengo el valor de D entonces. Este es el valor de D. 30 raíz de 2. Tengo D, tengo carga, y para allá, perdón, tengo la constante, y necesito la fuerza entre AB para hallar la carga. O también BC, ¿ok? Porque la fuerza DC es igual a la carga o al cuadrado sobre D medios, ¿cierto? D medios. O voy a escribirlo así, D medios al cuadrado. Eso todo lo tenemos claro, ¿no? Es la mitad de este espacio. O podríamos escribirlo 4 veces K o al cuadrado sobre D al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí todos me siguen? Claro. Ok. Sí, sí. Fíjate, ¿ah? Voy a llamar a la fuerza AB, le voy a llamar F nada más. FE. La pregunta es, la fuerza eléctrica BC, ¿cómo lo podría escribir en fuerza de la fuerza eléctrica? ¿Cuánto es Con este valor? F. FE.
Esto sería 4 veces Fe. ¿Sí o no? ¿Ok? Esa es la relación que está entre las dos fuerzas. ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve eso, profesor? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. El triángulo cerrado, porque es un triángulo en reposo. ¿Ok? Triángulo cerrado. Decimos, o dibujamos, perdón, la tensión que está para este lado, ¿sí? Lo cerramos o lo unimos con la cola de uno de los vectores. Yo elijo la fuerza de gravedad, que está para abajo. También podría elegir la fuerza eléctrica, que es para horizontal hacia la derecha, pero elijo la fuerza de gravedad de abajo. Y finalmente lo cierro con la suma, ¿sí o no?, de la fuerza eléctrica total. Fuerza eléctrica total. Porque son dos vectores paralelos. ¿Podría sumarlos, sí o no? Claro. Claro que sí. La fuerza eléctrica total sería FAB más FBC. Lo puedo sumar numéricamente porque están en la misma dirección y en la horizontal, en el eje X. Entonces, esto sería 4 veces la fuerza eléctrica. ¿Ok? 4 veces la fuerza eléctrica. 4 Fe. ¿Bien? 4 F. Profesor, disculpe, Sí, ahí no sería 5Fe. perdón, 5 Fe. Tienes razón. Estoy emocionado, perdón. 5 era. 4 más 1 de arriba, 5. Ahí está, 5. Entonces, con eso podemos hallar el valor de esa fuerza eléctrica total. ¿Sí o no? Porque nosotros ya conocemos el valor de la fuerza de gravedad, donde la fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración, donde la masa es 100 gramos en kilogramos, 0,1. Y la gravedad es 9,8 metros segundo al cuadrado. Con lo cual, la fuerza de gravedad es igual a 0,98 newtons. ¿Ok? 0,98. Eh, ¿Ok? Con lo cual, y ya está, pues. Ya está. Este ángulo vale 45 grados. Yo tengo el valor del valor numérico de la fuerza de gravedad. Entonces puedo hallar la fuerza eléctrica total, que es igual a la fuerza de gravedad por el cotangente, ¿no? Cotangente de 45. ¿Sí o no? Profesor, pero tangente y cotangente de 45 la función Uno. más sencilla. ¿Cuánto es? 1. Entonces decimos que la fuerza eléctrica total es igual a la fuerza eléctrica, es igual a la fuerza de gravedad. Y esto a su vez es igual a 5 veces la fuerza eléctrica. 5 veces la fuerza eléctrica. ¿Ok? Con esto decimos que la fuerza eléctrica es 1/5 de la fuerza de gravedad, o sea, 0,98. Bueno, voy a colocarlo aquí mejor. 1/5 de la fuerza de gravedad. Y esto es igual a 0,196 newton. Reemplazamos ese valor arriba, ¿sí? Reemplazamos ese valor arriba. ¿Cómo lo reemplazamos aquí? A ver. Bueno, colocamos esto. Vamos a llevarlo esto aquí. Decimos, si despejo Q sería fuerza eléctrica por distancia al cuadrado
sobre K y esto raíz. Reemplazando, bueno, aquí solo utilizamos calculadora, ¿no? Reemplazando nos quedaría fuerza eléctrica 1,96 por distancia al cuadrado. 30,30 por raíz, raíz de 2, esto al cuadrado, y esto sobre el valor de la constante, que es 9 por 10 a la 9, ¿sí? 9 por 10 a la 9. Le sacamos raíz al resultado y nos queda 1,98. 98 por 10 a la menos 4 oblum. ¿Ok? O 198 microcoulomb. Ya está. A ver, sé que es un poquito complicado porque son varios pasos, pero los puntos claves, tienes que fijarte en hacer un buen diagrama de cuerpo libre. Es decir, dibujar todas las fuerzas que intervienen en una esfera. Ese es uno. Dos, tienes que buscar una ecuación en donde se encuentre la variable que te piden, es decir, el valor que te están pidiendo. Para nuestro caso era determinar la fuerza eléctrica. Tres, como son vectores, tienes que, y está en reposo, tienes que realizar este triángulo de tal forma que este triángulo sea cerrado, porque no hay ni una resultante, la resultante es cero, entonces es cerrado. ¿Ok? Triángulo es cerrado. Y con eso aplicar tus funciones trigonométricas para poder hallar el valor que requieres. ¿Sí? En este caso, la fuerza eléctrica. ¿Cuál era la ayuda acá? Que si tú no te acordabas que puedes sumar dos fuerzas que están en una misma dirección, o, perdón, en la horizontal, como en este caso, pues te iba a resultar más complicado, ¿no? Y utilizar este artificio de colocar estos dos valores con una misma función. Eso también te ayuda bastante para tener un solo vector resultante y con eso hallar los valores que te piden. ¿Ok? Bien. Eh, a ver, vamos a ver si podemos hacer un ejercicio más. Mm. Vamos a tener un receso, ¿les parece? 5 minutos de Profesor, receso. disculpe, Sí, el ejercicio anterior podría mostrarlo para sacarle una foto. ok, ahí está. Este o el anterior. El anterior, profesor. A ver, este es el anterior. Ese, profesor. ¿Mm? Bien, un receso de solo 5 minutos, ¿ya? Para respirar un poquito, ir a tomar agua, porque nos queda solo 20 minutos, más o menos. Eh, ¿Sí? 5 minutos y regresamos, por favor. Seguimos con los ejercicios. Si son sencillos, los vamos a plantear, si no, lo vamos a desarrollar más detalladamente. 5 minutos, por favor.
Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver. A ver, todavía no hemos repasado o no hemos visto lo que son un poquito de derivadas e integrales. Ya no hemos visto lo que son derivadas e integrales. Entonces, sí, vamos a resolver este ejercicio de manera más simple. Pero cuando nosotros tenemos, como les había comentado, cargas, cargas continuas, es decir, en materiales que tienen una dimensión, ya sea una dimensión eh, lineal, ya sea una dimensión de área o de volumen, ¿sí? Nosotros podemos definir lo que son densidades de carga, ¿ok? Son densidades de carga. Que básicamente el término densidad ya lo conocen. Por ejemplo, la densidad de cualquier material es una división, ¿no? Entre su masa y su volumen, ¿ya? Esa densidad aquí la vamos a utilizar. La densidad, por ejemplo, para una distribución lineal, utilizamos, en vez de ρ, que es este valor, utilizamos la variable lambda. Esa va a ser la densidad de una carga lineal. Perdón, esto es sí, es lambda. Este valor se puede hallar dividiendo. ¿Por qué decimos que es lineal o por qué decimos que la carga es continua? Porque la carga se distribuye de manera uniforme y continua en todo el material. Entonces, si aquí la carga es 10 coulomb, ¿ok? Esos 10 coulomb están distribuidos homogéneamente, simétricamente en todo el material, ¿sí? En todo el material. Eh, por eso es que es mejor o es preferible trabajar con densidades de carga. Para un material lineal, la densidad de carga es una división entre la carga total y la longitud de ese material. ¿Ok? Para el caso de distribuciones en áreas, utilizamos este símbolo. Y esa densidad, ¿sí? Superficial es igual a la carga que presenta ese material sobre su área. ¿Ok? Sobre su área. Y finalmente, para volúmenes, al igual que la densidad de un material, también se puede hallar como carga sobre volumen. ¿Ok? Carga sobre volumen. Mire, esa es la manera más fácil de definir estas densidades de carga. Pero hay otra forma de escribir esto, que lo tengo aquí. Lo voy a colocar, que es esto de aquí. A ver, fíjate. Sí, lo pongo. Fíjate, ¿ah? Es el mismo análisis. Es el mismo análisis. Pero en vez de colocar solo carga y distancia, lo que se hace para estos materiales es analizar la densidad en en una distancia, por ejemplo, pequeñita aquí, o en una área pequeñita de aquí, o en un volumen pequeñito de aquí. ¿Ok? Y esas densidades en esos puntos, porque estas densidades son densidades totales, estoy tomando toda la carga sobre toda la longitud. En cambio, si quiero analizar densidades, pero en un solo punto, una distancia pequeñita en la carga lineal, pues la ecuación se va a escribir de esta manera.
que la densidad es, como estoy tomando una parte pequeñita, no es toda la carga. Entonces, voy a colocar, esto ya es derivadas, diferencial de carga, que es la parte pequeñita, sobre diferencial de la longitud, o X para el ejemplo. Y lo mismo se va a tomar para las otras densidades. Diferencial de carga sobre diferencial de área y diferencial de carga sobre diferencial de área. Esas serían entonces las densidades que se pueden analizar por derivadas, por derivadas e integrales. ¿Ok? Esto todavía no lo vamos a utilizar, así es que no se preocupen, pero ya hay que estar viéndolo, ¿ya? Hay que estar viéndolo. ¿Sí? Eso ya lo vemos después. Bien, ¿cómo resolvemos entonces este ejercicio? Ya para hacer ejercicio, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, acá te dice que lineal, la densidad lineal es igual a una densidad inicial, que es un valor real, ya tiene un valor, por el coseno de teta, donde teta se halla desde la horizontal hasta un ángulo en donde quieres analizar. Entonces, tú quieres analizar todo este pedazo de, de arco, de esta semicircunferencia, ¿sí? Si tú quieres hallar todo esto, pues utilizas el coseno de este teta. Pero como te piden la carga total, tienes que analizar el ángulo que va hasta este extremo, ¿no? O sea, todo este ángulo. ¿Cuánto sería? 180. ¿Ok? 180. ¿Sí o no? Sería 180, ¿no? Ya. Ok. Bien. Pero nosotros sabemos que la densidad lineal es igual a la carga, que es lo que nos piden, sobre, sobre, eh, sobre la longitud total, que sería todo esto. ¿Sí o no? Sería perdón, sería todo esta área, esta semicircunferencia. Sería toda esa semicircunferencia. Vamos a colocarlo como L. Quiere decir que la carga es igual a la densidad por L. Reemplazando, sabemos que la densidad es la densidad inicial por L y por el coseno de teta. ¿Ok? Ahora, para todo ese semicircunferencia, el coseno o el teta sería 180. Coseno de 180. A ver, un momentito, por favor. Bien, regresamos. El coseno de 180 es -1, ¿cierto? -1. O sea, esto sería lambda sub 0 por L. ¿Ok? Lambda sub 0. Por otro lado, por otro lado. Esto vamos a llamarle L minúscula y todo era L mayúscula. Si tú quieres hallar el arco o esta longitud de un arco, ¿ok? Ese L lo puedes hallar como, lo voy a colocar aquí, L, se halla como el radio por el ángulo, pero ese ángulo tiene que estar en radianes, ¿ok? Ese ángulo tiene que estar en radianes. Quiere decir que el valor de L aquí sería
el radio por el ángulo, o sea, los 180 grados. Pero 180 grados en realidad es Pi. pi. Exacto. Pi. Entonces, ya tenemos el valor de carga. Es el negativo de la densidad inicial por el radio y por pi. ¿Ok? No necesitas hallar un valor numérico porque te dan valores como R, como densidad inicial, y el pi obviamente sí tiene un valor, ¿no? 3,14. Bien, se realiza de esta manera. La otra forma era utilizar diferenciales, ¿sí? Era utilizar diferenciales, pero ya es un poquito más complicado, ¿sí? Es un poquito más complicado. Diferencial de Q por diferencial, ya, sí, es un poquito complicado. Bien, veamos entonces. Veamos el siguiente ejercicio. A ver, estoy aquí. Bueno, nos queda 5 minutos. Vamos a hacerlo esto. Vamos a plantearlo, rapidito, ¿ya? Y ustedes por favor lo resuelven. Recuerden que la próxima semana, el viernes, tenemos examen, ¿sí? Tenemos nuestro primer examen. Así que por favor, si queda alguna duda, el día lunes, ¿sí? Al inicio, me preguntan para poder resolverlo, por favor. Y repasen los ejercicios, repasen, háganlo ustedes mismos, ¿sí? Revísenlo, revisas la resolución o cómo lo he hecho, ¿sí? Y luego tapas la resolución y lo realizas tú mismo, lo vuelves a realizar, ¿sí? Para ver si, no si te grabaste lo que has revisado, sino que si entendiste qué pasos se tienen que seguir, ¿ok? Lo mismo haces para los otros ejercicios. Bien, Ok. acá dice, se colocan dos cargas, una de Q1 de un valor, uno de Q2 de un valor negativo, sobre el eje X, ¿ok? Q1 está ubicado en el origen y Q2 a 6 centímetros positivo del eje X. Encuentre la posición sobre el eje X donde la fuerza neta sobre una pequeña carga Q debería de ser igual a cero. Ok, rapidito, vamos a ver. Tenemos aquí la carga Q1 que se encuentra en el origen, el eje X, y por aquí podríamos poner nuestra carga Q2. Esto lo separa 6 metros, 0,6 metros. Este es una carga positiva y esta es una carga negativa. Está diciendo que encuentre la posición eje X, posición X, donde puedes colocar una carga Q más Q. ¿Cómo es eso? No tiene el valor. Difícil. A ver, vamos a ver. Debería tener un valor, ¿ya? Una carga Q más Q, ¿sí? Que debería ser igual a cero. Como es positivo, vamos a ver. Esa carga podría estar en dos sitios. Podría estar dentro, perdón, entre las cargas o fuera de las cargas. ¿Ok? Entre las cargas o fuera. Vamos a analizar si esta carga estuviera entre las cargas. Si estuviera entre las cargas, la fuerza, y este es positivo, la fuerza que intervendría aquí para esta carga es, para Q1, positivo con positivo, fuerza eléctrica 1, vamos a poner. Y para el otro, como es negativo, fuerza eléctrica 2. Pregunta, ¿la fuerza neta aquí para esta carga es cero? ¿Puede ser cero? Nada. No, no puede ser cero. Aquí hay una fuerza resultante que es diferente de cero. Entonces, esta posición no se puede escoger.
Quiere decir que en realidad esa carga debería estar fuera, fuera de estos dos cargas. Por ejemplo, podría estar aquí. Vamos a analizar entonces. Si Q más está aquí, ¿qué fuerzas intervienen? Con Q1, la fuerza sería hacia la derecha. Vamos a llamar fuerza 1, E1. Luego, para no equivocarnos, colocamos mejor punto A, punto B y punto C, ¿ya? Por decir fuerza AB, fuerza BC, como lo hicimos anteriormente. Y la fuerza entre BC sería fuerza eléctrica 2. Fuerza eléctrica 2. ¿Ok? Aquí sí podría resultar una fuerza resultante cero, porque justamente estas dos fuerzas son contrarias. Con lo cual, si queremos que la fuerza eléctrica 1 más la fuerza eléctrica 2 sea cero, quiere decir que la fuerza eléctrica 1 es igual al negativo de la fuerza eléctrica 2. ¿Ok? Al negativo de la fuerza eléctrica 2. O esto es en vectores, claro. O podrías directamente hallar que la fuerza eléctrica en 1 tiene que ser igual a la fuerza eléctrica de 2. Valor absoluto, esto debería ser lo que tendrías que hallar. ¿Ok? Entonces, de esa forma se puede hallar este ejercicio. Por favor, resuélvanlo y para la siguiente sesión lo, lo podríamos revisar. También, a ver, vamos a ver. Mm, bueno, pasa con esto. A ver, vamos a ver con las 6. Ok. Vamos a revisar la última, ¿no? Revisar. ¿Qué nos piden en la... Se miden los radios de dos bolitas de metal y se obtiene 2 y 4 centímetros, respectivamente, con cargas de 15 y 30. O sea, dice que tienes una bolita o una esfera de radio de 2 centímetros y otro del doble, ¿no? De radio de 4 centímetros. La carga aquí es igual a 15 microcoulomb y la carga aquí es igual a 30 microcoulomb. Colocando las bolitas en contacto, ¿qué carga queda en cada bolita? Es decir, ahorita están separadas. ¿Qué pasa si ahora yo los junto? ¿Qué carga uno y qué carga Q2, que ya van a ser diferentes de los iniciales, quedaría cada uno de ellos? Ujú. Bueno, esto todavía no lo hemos revisado, ¿ya? Si es que lo vamos a dejar aquí, este ejercicio. Pero, ¿qué sucede aquí? Como estos dos tienen cargas, ¿sí? Y los dos tienen cargas positivas, cuando entran en contacto debería haber una redistribución de carga, ¿ok? Debería haber una redistribución. La pregunta es, ¿quién tiene o quién de estos gana carga y quién pierde? ¿Ok? Tenemos aquí una esfera de 4 centímetros que tiene 30 microcoulomb. Es decir, en toda su superficie, en todo su volumen, ¿sí? La carga es de 30 microcoulomb. Y le acercas una esfera de 2 centímetros de radio, eh,
con una carga de 15 microcoulombs. ¿Mm? ¿Qué es lo que sucede? Lo que tendríamos que hacer aquí es determinar em, la densidad de cada una de las esferitas. ¿Ok? Determinar la densidad de cada una de las esferitas. Partir por ahí, ¿sí? Pero déjenme revisar esto, por favor, para tenerlo más claro para la siguiente sesión. ¿Ok? No vamos a quedar aquí entonces. Todavía tenemos dos ejercicios en el desarrollo, pero si tenemos tiempo, la próxima sesión lo podríamos hacer rápidamente. Pero por favor, les sugiero que ustedes vayan avanzando un poco. ¿Bien? Por favor, nos quedamos aquí. Nos vemos entonces mañana. Mañana tenemos clase a las 9. Vamos a continuar, me parece, con este tema. Bien, nos vemos entonces hasta mañana. Cuídense, por favor. Un abrazo. Señora, disculpe, esta no, esta clase va a estar grabada en Es- Está en la grabada. plataforma. Sí, está grabada. Ya, ya Y listo, se, muchas se gracias. va a colgar en el UTP más clase. Ok, Muchas genial. gracias, profesor. Buenas, Tarde. buenas. Buenas tardes, Brillito, profesor. eso, Cuídese. buenas tardes, buenas tardes. Eso lo definimos mañana, ¿ya? Voy a consultar eso. Pero básicamente es resolución. Ustedes tienen que desarrollar, mostrarme el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? No es para marcar, ¿ah? Tengo entendido. Pero eso lo confirmo mañana. Nos vemos mañana. Ok, cuídense. Chao, chao.